No vengas a nuestra Navidad, mira la transmisión en vivo. Entonces cancelé el pago de $50,000. Mis padres me enviaron un email diciendo que no era bienvenido a nuestra Navidad familiar, después de que ya había enviado $30,000 para su fondo de jubilación. Si quieres vernos, míranos en vivo. Respondí, claro, disfruten sus vacaciones. Luego llamé a mi banco. A la mañana siguiente, 43 llamadas perdidas. Soy Michael Reynolds, tengo 35 años, y la Navidad pasada, mi propia familia me dijo que no era bienvenido a nuestra reunión familiar. Después de que ya había contribuido $30,000 para la casa de vacaciones que estaban celebrando, me dijeron que los viera en vivo. Antes de contarles sobre las 43 llamadas perdidas que recibí a la mañana siguiente y cómo demolí completamente su mundo con una sola llamada telefónica y una laptop, háganme un favor y díganme desde donde están viendo en los comentarios de abajo. Siempre es increíble ver hasta dónde llegan estas historias. Muy bien, comencemos. El email llegó a mi bandeja de entrada a las 7:42 de la tarde de un martes. Recuerdo la hora exacta porque estaba a punto de cerrar mi laptop. Había sido un día largo en mi trabajo de ingeniería de software en Seattle, el tipo de día donde tu cerebro se siente como una esponja exprimida. Todo lo que quería era una cena tranquila y una hora de televisión sin pensar. El asunto era simple, planes de Navidad, somomá. Una pequeña sonrisa tocó mis labios. ¿Navidad? Era la única época del año en que sentía que todo mi trabajo duro valía la pena. Durante 4 años, había sido el pilar financiero de la familia. Desde que el negocio de construcción de mi padre quebró cuando estaba en la universidad, yo era el que llamaban, el confiable, el proveedor. Y honestamente, una parte de mí me gustaba ser ese tipo, el que podía arreglar las cosas. Este año se suponía que sería especial. Finalmente habían comprado una casa de vacaciones en Aspen, un lugar para que todos nos reuniéramos. Mi contribución de $30,000 fue lo que llamaron el empujón final para que sucediera. Visualicé la nieve, la chimenea, toda la familia junta bajo un mismo techo. Mi techo, de cierta manera. Hice clic para abrir el email. Mi sonrisa se desvaneció. Las palabras en la pantalla parecían borrarse por un segundo, y tuve que parpadear para enfocarlas de nuevo. Hola, cariño, comenzaba en el tono casual habitual de mi madre. Tan emocionada por nuestra primera Navidad en Aspen. Va a ser absolutamente fabulosa. Ahora, tenemos una pequeña actualización. La maravillosa Jessica de David está trayendo a su familia para unirse a nosotros, y queremos causar una excelente impresión. Para mantener las cosas íntimas y manejables, hemos decidido que es mejor tener un grupo más pequeño este año. Queremos estar rodeados del tipo correcto de personas, ¿sabes? El tipo correcto de personas. Esa frase me golpeó como un golpe físico. Pero no queremos que te pierdas la diversión, continuaba el email. Vamos a configurar una transmisión en vivo de la apertura de regalos y la cena de Navidad. Será como si estuvieras justo aquí con nosotros. LOL. 3 letras que se sintieron como una bofetada en la cara. Me recosté en mi silla, el cuero crujiendo en el apartamento silencioso. No era solo la exclusión. Era la crueldad casual de todo eso. La sugerencia de que mi presencia era un inconveniente, algo que manejar, mientras que mi dinero era esencial. Era lo suficientemente bueno para financiar la fiesta, pero no lo suficientemente bueno para asistir. No sentí ira. Todavía no. Era algo más frío, más pesado. Una claridad súbita y helada. Releí el email, y esta vez las palabras eran filosas como vidrio. Vi mi papel en sus vidas con precisión perfecta y dolorosa. No era un hijo. Era un cajero automático. Mis dedos se dirigieron al teclado. Escribí 4 palabras, mi cara iluminada por la luz azul fría de la pantalla, claro. Disfruten sus vacaciones. Presioné enviar. Luego tomé mi teléfono, mi pulgar flotando sobre la aplicación bancaria. Una transferencia pendiente estaba programada para la mañana siguiente. Título, Casa Aspen, final. Cantidad, $50,000. La aplicación envió una notificación, esta transferencia será procesada en 24 horas. ¿Desea aprobar ahora? Miré los 2 botones en la pantalla. Aprobar. Cancelar. Mi pulgar tembló ligeramente mientras se dirigía hacia la segunda opción. Antes de presionar ese botón, necesitan entender que esto no se trataba de un email. Se trataba de 20 años de emails. Llamadas telefónicas y sacrificios silenciosos. Esta fue la gota que derramó el vaso de un camello que había estado cargado desde que era adolescente. Déjenme llevarlos atrás. Tenía 17 años.
El aire en nuestra pequeña casa siempre estaba espeso con una tensión que podías saborear. Mi padre, Robert, acababa de perder su negocio de construcción. Caminaba por la casa como un fantasma, los hombros perpetuamente caídos. Mi madre, Ellen, tenía esas largas llamadas susurradas en la cocina, su voz tensa de pánico, mientras mi hermano menor, David, que tenía 10 años en ese momento, estaba en su habitación jugando en una Nintendo 64 nueva, un regalo de cumpleaños que de alguna manera aún habían logrado permitirse. Estaba trabajando en mi primer trabajo real. Era en un restaurante de comida rápida grasoso llamado Burgerama. Llegaba a casa cada noche oliendo a cebollas fritas y arrepentimiento, mi cara grasosa con acné de adolescente y la grasa de la cocina. Recuerdo un viernes por la noche con claridad brutal. Acababa de recibir mi pago, $78.50 en efectivo, guardados en un sobre de papel delgado. Entré a la cocina, y mi madre estaba sentada en la mesa, la cabeza en sus manos. No estaba llorando, pero hacía estos pequeños sonidos rotos. Papá estaba mirando por la ventana, de espaldas a nosotros dos. El cheque de la hipoteca va a rebotar, susurró, sin mirarme. Ni siquiera dudé. Saqué el sobre de mi bolsillo. El papel estaba suave y desgastado de haber estado en mis jeans todo el día. Lo puse en la mesa frente a ella. Toma, dije. Mi voz se quebró. Levantó la vista, sus ojos enrojecidos. Tomó el sobre, sus dedos trazando mi nombre garabateado en el frente. Oh, Michael. Eres nuestro salvador. A través del marco de la puerta de la cocina, podía escuchar los pequeños jingles triunfantes de un videojuego. David acababa de pasar un nivel. Nadie le pidió su dinero de mesada. Nadie esperaba que él se sacrificara. Él era el niño dorado, el que necesitaba ser protegido de la fealdad de nuestra realidad. Yo era el arreglador. Esa noche mi papel fue permanentemente asignado. Unos años después, estaba en mi segundo año de universidad. Me estaba yendo bien, manteniendo un promedio de 4.0 en ciencias de la computación. Había trabajado duro en la preparatoria para obtener una beca, y la estaba aprovechando. El mundo finalmente comenzaba a sentirse grande, lleno de posibilidades. Acababa de ser aceptado en un programa de intercambio en Alemania. Un semestre completo. Era mi sueño. La carta de aceptación, impresa en papel grueso y caro, estaba en el escritorio de mi dormitorio como una reliquia sagrada. Entonces sonó el teléfono. Era mi padre. Su voz tenía un tono falsamente alegre que había aprendido que era su señal para malas noticias. Hola, campeón. ¿Cómo va? Va genial, papá. Fui aceptado en el programa de Alemania. Hubo una pausa. Oh, wow. Eso es fantástico, hijo. En serio. Pero la energía en su voz se desinfló como un neumático pinchado. Escucha, las cosas todavía están un poco difíciles en casa. Tu madre y yo, estamos tratando de ponernos en pie. Tengo esta idea para un nuevo negocio de consultoría, pero toma tiempo, ¿sabes? Estamos un poco atrasados en todo. No tenía que decirlo. Podía escuchar todo en los espacios entre sus palabras. La vergüenza, la desesperación, la súplica no dicha. Miré la carta de aceptación en mi escritorio. La fuente gótica de la universidad alemana parecía burlarse de mí. Mi sueño en un lado de la balanza, la supervivencia de mi familia en el otro. ¿Era siquiera una elección? Conseguiré un trabajo, me escuché decir. Las palabras parecían venir de alguien más. Puedo tomar una carga de cursos más ligera. Enviaré dinero a casa. El alivio en su voz fue inmediato y abrumador. Michael, eres el salvador de esta familia, dijo. Exactamente las mismas palabras que mi madre había usado años antes. Te prometo, hijo, esta es la última vez. La última vez absoluta que necesitaremos que te sacrifiques así. Te lo compensaremos. No fue la última vez. Fue solo el comienzo de un patrón largo y repetitivo. Nunca fui a Alemania. Me gradué y conseguí un buen trabajo en la floreciente escena tecnológica de Seattle. Y las solicitudes nunca pararon. Reparación del auto, techo nuevo, matrícula universitaria de David. Porque él necesitaba enfocarse en sus estudios, no trabajar. Mi vida se convirtió en una serie de transferencias bancarias. Cada una erosionando mis propios sueños de viajar, de comprar mi propio lugar, de vivir una vida que no fuera dictada por sus necesidades. David se convirtió en el exitoso a sus ojos. Obtuvo un título en marketing, consiguió un trabajo cómodo que sospecho que los antiguos contactos de mi padre lo ayudaron a obtener, y se casó con Jessica, una mujer que parecía tener una maestría en agresión pasiva.
Yo era solo Michael, el tipo en Seattle, la billetera abierta. Lo que me trae de vuelta al presente, mirando mi teléfono. La noche siguiente, estaba en un bar de mala muerte con mi mejor amigo, Thomas. Thomas y yo hemos sido amigos desde el jardín de niños. Es el tipo de persona que te confronta cuando estás equivocado. Es carpintero con manos callosas y una actitud directa. Él era la única persona que conocía la extensión completa de la dependencia de mi familia hacia mí. Empujé mi teléfono a través de la mesa pegajosa, el email abierto. «Lee esto». Lo leyó, su expresión ilegible. Deslizó el teléfono de vuelta hacia mí. «Guau». Sí, dije, tomando un largo trago de mi cerveza. «¿Estás sorprendido?», preguntó, su voz suave pero firme. Lo pensé. ¿Lo estaba? La parte de la transmisión en vivo es un nuevo nivel bajo, admití. ¿Pero el resto? No, creo que no estoy sorprendido. Otra vez, Mike, dijo, moviendo la cabeza lentamente. Es como si estuvieran usando la misma jugada una y otra vez. ¿Recuerdas tu cumpleaños número 30? Hice una mueca. ¿Cómo podría olvidarlo? Había dado $5,000 para que organizaran una gran fiesta conjunta para mí y mi padre, cuyo cumpleaños era el mismo mes. Había imaginado una gran barbacoa en el patio trasero, amigos, familia. Una verdadera celebración. Una semana antes de la fiesta, llamaron. Sorpresa, había gorjeado mi madre. Usamos el dinero para reservar un crucero sorpresa de aniversario de bodas para nosotros. Sabemos que querrías que fuéramos felices. Pasé mi cumpleaños número 30 comiendo pizza solo en mi apartamento. Esto es diferente, sin embargo me dije más a mí mismo que a él. Esta casa de Aspen, se suponía que era para todos nosotros. Ese era todo el punto. ¿Era? Thomas desafió, inclinándose hacia adelante. ¿O era su nuevo trofeo? ¿Una forma de competir con la familia de Jessica y todos sus otros amigos ricos? ¿Un trofeo que tú pagaste? Sus palabras dieron en el blanco. Tenía razón. Había estado financiando una ilusión. La ilusión de una familia feliz y agradecida que me incluía. Pero el email la había destrozado. No era parte de la imagen. Era solo el tipo que compró el marco. No solo quieren tu dinero, Mike, dijo Thomas, su voz seria. Quieren tu vida. Cada vez que tienes un sueño, un plan, algo para ti, tienen una crisis que solo tú puedes resolver. Necesitan que te quedes en tu caja. En el momento que empiezas a salir, te empujan de vuelta adentro. Nos quedamos en silencio por un momento, los sonidos del bar desvaneciéndose al fondo. Hay otros $50,000 programados para salir mañana por la mañana, dije suavemente, para renovaciones e impuestos sobre la propiedad. Thomas levantó una ceja. No dijo nada, solo me miró. La pregunta flotaba en el aire entre nosotros, pesada e inevitable. No pensarán en serio que todavía vas a enviar esos otros $50,000, ¿verdad? Saqué mi teléfono de nuevo y abrí la aplicación bancaria. La pantalla brillaba en la luz tenue del bar. Aprobar. Cancelar. Miré a Thomas. Solo asintió, una pequeña sonrisa triste en su cara. Entendió. Mi pulgar, ya no temblando, se movió con una extraña sensación de calma. Presioné cancelar. Apareció una pantalla de confirmación. ¿Estás seguro de que desea cancelar esta transferencia? Esta acción es definitiva. Miré las palabras. Esta acción es definitiva. Una ola de algo que no había sentido en años me inundó. Se sentía como poder. Mi poder. Por primera vez, yo era el que estaba tomando una decisión final sobre mi propia vida, mi propio dinero. Presioné confirmar. La pantalla parpadeó. Transferencia cancelada. Respiré profundamente. Estaba hecho. El primer ladrillo de una nueva pared estaba puesto. No tenía idea de lo que venía, pero sabía una cosa con certeza. Los días de ser el cajero automático de la familia habían terminado, y tenía la sensación de que las tarifas de retiro iban a ser altas. A la mañana siguiente, me desperté antes de mi alarma. Por un segundo, me quedé en la oscuridad silenciosa de mi habitación, una extraña sensación de paz asentándose sobre mí. Era la calma antes de la tormenta, pero aún no lo sabía. Hice mi rutina matutina, café, ducha, noticias en la TV. Se sentía como cualquier otro miércoles. Entonces mi teléfono vibró. Era un mensaje de mi madre. Buenos días, cariño. ¿Solo verificando si enviaste la transferencia? El contratista comienza hoy. Tan emocionada.
Lo leí y puse el teléfono en el mostrador. No respondí. 5 minutos después, vibró de nuevo. Esta vez, una llamada. Mamá. La dejé ir al buzón de voz. Estaba sirviendo una segunda taza de café cuando realmente comenzó. Llamada de mi padre. La ignoré. Una llamada de David. Ignorada. Otra de mamá. Luego un mensaje de papá. Michael. Llámame. Es importante. Cuando salí al trabajo, tenía 7 llamadas perdidas y una serie de mensajes cada vez más frenéticos. Puse mi teléfono en silencio y lo metí en mi maletín. Todo el día en el trabajo, sentí una vibración de bajo nivel en mi bolsa. Un zumbido constante y enojado. Como un avispón atrapado. Lo ignoré. Me enfoqué en mi código, en reuniones, en los detalles mundanos de mi trabajo. Fue una experiencia extraña, fuera del cuerpo. Sabía que un huracán categoría 5 estaba rugiendo en mi bolsillo. Pero en mi pequeño cubículo, el aire estaba quieto. Cuando llegué a casa esa noche, finalmente miré mi teléfono. La pantalla era un mar de notificaciones rojas. 43 llamadas perdidas. De mamá, papá, David. Incluso una de Jessica, lo cual fue una sorpresa. Y los mensajes de voz. Presioné reproducir en el primero de mi madre, su voz alegre. Hola, cariño. Soy yo. Los adelanté, escuchando el tono cambiar. La alegría se convirtió en confusión. ¿Recibiste mi mensaje? Luego en irritación. Michael, el contratista está esperando. Y finalmente, en pánico puro y sin filtros. Michael, ¿dónde está el dinero?, gritaba su último mensaje de voz. Su voz estridente. El contratista amenaza con abandonar el trabajo. Dice que tenemos que pagarle una tarifa de cancelación. ¿Qué hiciste? Llámame ahora mismo. Los de mi padre eran más cortos y directos. Su voz se tensaba con cada mensaje. Hijo, esto no es gracioso. Llámame. Ahora. Estás creando un problema muy, muy grande. Guardé lo mejor para el final. Debe. Su primer mensaje estaba confundido. Su último era pura rabia. No sé qué tipo de juego enfermo estás jugando, pero estás arruinando todo. Se supone que los padres de Jessica vengan a ver la casa terminada en 2 semanas. Eres egoísta. Eres un egoísta. Terminó en una serie de maldiciones. Los eliminé todos. Cada uno de ellos. Una extraña sensación de desapego me invadió. Era como ver una película sobre la familia caótica de alguien más. El acto final de la actuación de la noche comenzó con golpes fuertes e insistentes en la puerta de mi apartamento. Sabía quién era antes de mirar por la mirilla. David estaba ahí, su cara roja y manchada, su cabello desordenado. Parecía que había manejado todo el camino desde su vida suburbana perfecta en un estado de furia pura. Abrí la puerta. Déjame entrar, exigió, pasando junto a mí hacia mi sala. ¿Qué diablos te pasa? No creo que me pase algo, dije calmadamente, cerrando la puerta. Pareces ser tú el que está molesto. Molesto, se rió, un sonido corto y ladrante. ¿Molesto? Estoy más que molesto. Mamá está en lágrimas. Papá está a punto de tener un derrame. Y la casa de Aspen es un desastre. Todo porque decidiste hacer una rabieta infantil. Solo lo miré. No levanté la voz. No me defendí. Solo lo dejé agotarse. Años, Michael. Años todos hemos trabajado para esto. Papá ha estado soñando con un lugar así. Un legado para la familia. El sueño de papá, dije, mi voz baja pero cortante. ¿O tu sueño? ¿El sueño de Jessica? Porque hasta donde sé, yo era el que estaba pagando por eso. No se trata del dinero, gritó, su voz quebrándose. No, respondí. Parece ser solo sobre el dinero. Cuando mi dinero fluye, soy un buen hijo, un buen hermano. En el momento que paro, soy egoísta. Estoy haciendo una rabieta. Dime, David, ¿qué parte de su legado familiar no se trata de mi dinero? Se quedó momentáneamente sin palabras. Caminó por mi sala, pasando sus manos por su cabello. Estás haciendo esto todo sobre ti. Siempre se trata de ti. No puedes simplemente estar feliz por nosotros. ¿Feliz por ustedes? Casi me reí. Me desinvitaron de Navidad. Me dijeron que viera a mi familia en una pantalla de computadora. ¿De qué exactamente se supone que esté feliz?
Tuvo la decencia de apartar la mirada por un segundo. Pero entonces su cara se endureció de nuevo, y la ira regresó. Mezclada con un nuevo tipo de justificación. Mira, esa fue idea de mamá. Y de Jessica. Jessica solo estaba tratando de ayudar. ¿Ayudar?, pregunté. ¿Ayudar cómo? Y entonces lo dijo. La línea que cambió todo. La línea que probó que esto era más que solo egoísmo. Era una campaña calculada. Ella le dijo a mamá y papá que habías estado, bueno, un poco pegajoso últimamente. Emocionalmente, dijo, tropezando con las palabras como si las estuviera probando. Ella pensó que tal vez estabas un poco inestable, y que lo mejor para ti era darte un poco de espacio, dejarte resolverlo. Estaba preocupada por ti, hermano. Todos lo estábamos. Ahí estaba. No era solo que yo era un inconveniente. Habían creado una narrativa. Una historia donde yo era el problema. No era el proveedor estable y confiable. Era el hermano inestable y emocionalmente necesitado que necesitaba ser manejado por su propio bien. Era una mentira diseñada para justificar su crueldad, para hacer de ellos los héroes de la historia mientras cobraban mis cheques. Era brillante. Era asqueroso. Un fuego frío comenzó en mi estómago. Toda mi vida, había tragado mi ira, mi decepción. La había convertido en combustible para trabajar más duro, para proveer más, para tratar de ganar el amor que le daban a David gratis. Ya no más. Vete, dije. Mi voz estaba peligrosamente baja. ¿Qué? David dejó de caminar. No hemos terminado de hablar sobre esto. Sí, hemos terminado, dije, caminando hacia la puerta y abriéndola. Quiero que salgas de mi apartamento. Ahora. Me miró, su boca abriéndose y cerrándose. Estaba viendo una versión de su hermano mayor que nunca había visto antes. El que no arreglaba, que no cedía. El que decía no. Te vas a arrepentir de esto, Michael dijo. Su voz bajando a un siseo. Lo único de lo que me arrepiento, David dije, mirándolo directo a los ojos, es de no haber hecho esto hace 20 años. Se quedó ahí por otro segundo, una tormenta de confusión e ira en su cara. Entonces, derrotado, salió. Cerré la puerta detrás de él, el clic de la cerradura resonando en el apartamento silencioso. Apoyé mi frente contra la madera fría de la puerta y respiré. Esto no era el final. Era solo el final del comienzo. La verdadera tormenta aún estaba por venir. Los siguientes días fueron silenciosos, extrañamente silenciosos. Sin llamadas, sin mensajes. Era la calma en medio del huracán, y era casi más inquietante que la tormenta misma. Sabía que se estaban reagrupando, planeando su siguiente movimiento. Mi familia, estaba aprendiendo, trataba cada problema como una negociación comercial, y acababan de perder la primera ronda. Thomas me llamó el viernes por la noche. Entonces, ¿estás vivo por ahí? Todavía respirando, dije, esbozando una sonrisa por primera vez en días. Escuché por el rumor, mi primo conoce a tu contratista de Aspen, que se desató el infierno, dijo. Cancelaron los gabinetes de cocina personalizados y el nuevo jacuzzi. El rumor es que tus padres se están apresurando a encontrar un préstamo puente solo para cubrir las penalidades por romper los contratos. Una parte de mí debería haberse sentido culpable, pero no lo hice. No sentí nada, una pizarra en blanco. Entonces, ¿cuál es tu siguiente movimiento?, preguntó Thomas. No tengo uno, admití. Solo estoy esperando. Déjame preguntarte algo de hombre a hombre, dijo, su tono volviéndose serio. Si vinieran hacia ti ahora, todos ellos, y te dieran una disculpa sincera de corazón, ¿enviarías el dinero? Lo pensé por un largo momento, visualizando la escena. Las lágrimas de cocodrilo de mi madre, la expresión dolorida de mi padre, la contrición forzada de David. No, dije, la respuesta viniendo con certeza sorprendente. ¿Por qué no? Porque las palabras son baratas, Thomas, dije, y nunca me había sentido más seguro de algo en mi vida, especialmente cuando la gente está desesperada. Estaba comenzando a darme cuenta de que el amor de mi familia era completamente transaccional. Sus disculpas serían solo una nueva moneda que estaban tratando de usar para comprar lo que querían. Ya no estaba vendiendo. Después de colgar con Thomas, no podía quedarme quieto. El silencio de mi apartamento se sentía sofocante. Necesitaba hacer algo para ser proactivo. Esa línea que David me había lanzado, Jessica pensó que estaba inestable. Siguió repitiéndose en mi mente. No era solo un insulto, era una estrategia, y estaba funcionando. Me estaban pintando como el villano en su historia. Pero yo era ingeniero de software.
Toda mi carrera estaba construida en lógica, en encontrar patrones en el caos, en cavar a través de capas de código para encontrar la raíz de un problema. Por primera vez, decidí aplicar ese conjunto de habilidades a mi propia vida. Serví un vaso de whisky, me senté en mi computadora, y comencé a cavar. No estaba buscando nada específico. Solo quería entender, ver el panorama completo. Comencé con la antigua empresa de mi padre, Reynolds y Sons Contracting. Busqué en viejos periódicos de negocios locales, archivos de noticias de principios de los 2000. Encontré artículos sobre sus grandes proyectos, su participación comunitaria. Y luego, encontré los artículos sobre su colapso. Todos contaban la misma historia, la que me habían contado toda mi vida. El mercado había tomado una caída, un gran cliente había incumplido, y fueron víctimas de mala suerte. Era una historia triste pero común. Pero algo se sentía extraño. Los números no cuadraban realmente. Una empresa que es exitosa no se evapora de la noche a la mañana por un mal contrato. Un artículo mencionó al socio comercial de mi padre, un hombre llamado Frank Peterson. Lo recordaba vagamente de mi infancia. Un tipo ruidoso y alegre con una gran risa. El artículo decía que se había retirado a Arizona después de que la empresa cerrara. Por impulso, escribí su nombre en un sitio People Finder al que tenía suscripción. Y ahí estaba, Frank Peterson, 72 años, con un número de teléfono listado en Scottsdale. Mi corazón comenzó a latir fuerte. Esto era loco. ¿Qué iba a decir? Hola, no me conoce, pero soy el hijo de su antiguo socio, y me gustaría que me dijera por qué mi vida ha sido construida sobre una fundación de servidumbre financiera. Pero la urgencia de saber, de finalmente entender el porqué, era más fuerte que mi vacilación. Tomé mi teléfono y marqué el número antes de poder convencerme de lo contrario. Una voz anciana y ronca respondió al tercer timbre. Hola, ¿es Frank Peterson?, pregunté, mi propia voz sonando extraña a mis oídos. ¿Quién pregunta?, dijo, su tono cauteloso. Mi nombre es Michael Reynolds. Soy el hijo de Robert Reynolds. Hubo un largo silencio del otro lado de la línea. Podía escuchar el sonido débil de una televisión de fondo. El hijo de Bobby, finalmente dijo Frank, su voz suavizándose ligeramente. Wow, ha pasado mucho tiempo. Eras solo un niñito la última vez que te vi. ¿Qué puedo hacer por ti, hijo? Sé que esto es inesperado, comencé, eligiendo mis palabras cuidadosamente. He estado investigando el antiguo negocio de mi padre. Solo estoy tratando de entender qué pasó realmente. Otra pausa, esta más pesada que la primera. Eso ya es historia, chico. ¿Para qué remover huesos viejos? Porque esos huesos viejos todavía afectan mi vida hoy, dije, con una nueva audacia en mi voz. Necesito conocer la verdad, señor Peterson. La verdadera verdad. Él suspiró, un sonido largo y cansado que parecía viajar a través del tiempo. Tu padre era un buen hombre, Michael. Un gran constructor. Pero tenía un punto ciego. Confiaba demasiado en la gente. ¿Qué quiere decir? La empresa era sólida, dijo Frank. Su voz bajó, como si compartiera un secreto. Ganábamos dinero a montones. Pero había un agujero. Un agujero financiero que no paraba de crecer. No importaba cuánto ingresáramos, el dinero simplemente desaparecía. Se me heló la sangre. ¿Un agujero? ¿Qué tipo de agujero? Tu padre. Tenía un problema, dijo Frank. Y pude escuchar el dolor en su voz. La culpa de un viejo secreto. No fue el mercado lo que hundió la empresa, hijo. Fueron las mesas. Esas malditas mesas de Las Vegas. La palabra quedó suspendida en el aire. Las Vegas. Mi padre. Él susurré, sintiendo que todo giraba. ¿Él apostaba? Él lo llamaba entretener a los clientes, dijo Frank con tristeza. Pero se salió de control. Realmente fuera de control. Al final, lo había quemado todo. Sus ahorros, mis ahorros, el capital operativo de la empresa. No quedaba nada. Tuvimos que declararnos en bancarrota para detener la hemorragia. Me hundí en la silla, el teléfono pesando como un ladrillo en mi mano. No había sido mala suerte. No había sido un mal mercado. Había sido una mentira. Toda mi vida adulta, cada sacrificio que hice, se basó en una mentira. No estaba salvando a mi familia de la ruina. Estaba pagando las deudas secretas de mi padre. Financiando su adicción, y luego financiando el estilo de vida que construyó sobre sus ruinas. Lo siento, chico, dijo Frank suavemente.
Probablemente no debería habértelo dicho, pero mereces saberlo. Tu padre. Él puso todo el peso sobre ti, ¿verdad? Sí, susurré, esa única palabra cargando con 20 años de peso. ¿Lo hizo? Colgué el teléfono. El silencio de mi apartamento ya no era asfixiante. Era esclarecedor. Finalmente había llegado a la raíz del problema, y sabía con una certeza que me helaba los huesos que la próxima vez que mi familia viniera por mí, estaría preparado. Tenía la verdad, y la verdad, estaba a punto de descubrir, era un arma. La confrontación llegó 2 días después, pero no fue bajo sus términos. No hubo una intervención en un restaurante. Ellos eligieron un campo de batalla donde pensaban tener la ventaja definitiva. Mi propia casa. Volví del trabajo un lunes por la noche, exhausto y listo para desconectarme del mundo. Al meter la llave en la cerradura, noté que algo se sentía diferente. Giraba con demasiada facilidad. Un escalofrío de preocupación recorrió mi columna vertebral. Empujé la puerta, y la sangre se me heló. Todos estaban allí, sentados en mi sala como un tribunal. Mi padre, Robert, en mi sillón favorito, intentando parecer patriarcal y preocupado. Mi madre, Ellen, en el sofá, secándose los ojos secos con un pañuelo, y junto a ella, David y Jessica, sentados como estatuas, sus rostros una máscara de indignación virtuosa. Habían usado su llave de repuesto. Habían invadido mi espacio, mi santuario. El mensaje era claro, no puedes huir de nosotros. Te pertenecemos. Durante un momento, nadie habló. Los 4 me miraron, un muro de juicio silencioso y asfixiante. El antiguo yo se habría encogido. El antiguo yo habría empezado a disculparse, preguntando qué había hecho mal. El nuevo yo simplemente cerró la puerta detrás de mí, dejó caer el maletín al suelo y sostuvo sus miradas. Deberían haber llamado antes, dije, con la voz vacía de emoción. Llamamos, Michael, dijo mi madre, su voz temblando con una fragilidad repetida. 43 veces. Estábamos enfermos de preocupación. Necesitábamos asegurarnos de que estabas bien. Estoy bien, respondí, pasando junto a ellos hacia mi cocina. Abrí la nevera y saqué una botella de agua. Mis manos estaban perfectamente firmes. Yo no soy el que tiene un problema. Ahí es donde te equivocas, dijo mi padre, su voz resonando en el pequeño espacio. Se levantó, intentando dominar la sala. Tu madre está destrozada. Los planes de David y Jessica están arruinados. La casa que construimos para el futuro de esta familia está en peligro, todo por tu egoísmo. Tomé un largo trago de agua, dejando que el silencio se alargara. La casa que yo construí, quieres decir, lo corregí suavemente. Él me ignoró. Estamos aquí porque te amamos, hijo, continuó, con ese tono de profunda decepción paternal. Y necesitamos entender por qué nos harías esto. Necesitamos que lo arregles. Dio un paso más cerca. Estoy intentando iniciar una nueva empresa, una firma de consultoría, para finalmente salir adelante, para arreglar las cosas. Solicité un préstamo comercial, pero con ese desastre en Aspen, todo se ve mal. Necesito tu ayuda, Michael, como hijo. Necesito que lo arregles. Ahí estaba, el movimiento final, el llamado a la culpa, al deber, al papel que había desempeñado toda mi vida. Coloqué la botella de agua sobre el mostrador con un suave clic. Miré desde el rostro sincero de mi padre al rostro cubierto de lágrimas de mi madre, a la mirada furiosa de David y la sonrisa autosuficiente de Jessica. Leí tu plan de negocios, papá, dije. El aire pareció salir de la sala. Todos me miraron, sus expresiones congeladas en estado de shock. ¿Qué? Balbuceó mi padre. Tu plan de negocios, repetí con calma, el que enviaste a Harrison Capital para tu préstamo. Lo leí, de principio a fin. Mi madre parecía confundida. ¿Cómo podrías haberlo hecho? El señor Harrison y yo tenemos una relación profesional, expliqué, mientras las piezas de mi vida secreta se ensamblaban frente a ellos. Su firma se especializa en empresas vinculadas a la tecnología. Me envía propuestas complejas para revisión técnica. Me envió la tuya la semana pasada. No tenía idea de que éramos familia. El mundo es pequeño, ¿no? El rostro de mi padre palideció. La fachada de patriarca confiado se derrumbó, revelando al hombre desesperado debajo. El plan está bien escrito, continué, mi voz tan afilada y precisa como un bisturí. Pero va a ser rechazado. Fracasará por exactamente la misma razón por la que fracasó Reynolds Sons Contracting. Dejé que eso flotara en el aire un momento. Luego dirigí toda mi atención a mi padre. Hablé con Frank Peterson.
Si el rostro de mi padre ya estaba pálido antes, ahora era color ceniza. Parecía haber visto un fantasma. Frank me habló de un agujero financiero, dije, bajando la voz. Me dijo que no fue el mercado lo que destruyó la empresa. Fue un problema, un secreto. Es un viejo amargado, escupió mi padre, intentando recuperar el equilibrio. No sabe de lo que habla. Era mi socio. Él tenía un problema con el juego. Mi socio está muerto. No puede defenderse, vociferó, gesticulando frenéticamente. No dije ni una palabra. Solo caminé hacia mi maletín, saqué mi computadora portátil y la conecté a la pantalla grande del televisor en la pared de mi sala. Tienes razón, él no puede. Pero los números sí. En la pantalla apareció un antiguo estado bancario de Reynolds y Sons. Resalté una serie de grandes retiros en efectivo, todos realizados los viernes, que sumaban casi $100,000 en 6 meses. Estos son los retiros que hundieron la empresa, dije. Ahora, esto es interesante. Hice clic de nuevo. Un nuevo documento apareció en la pantalla, junto al primero. Era una copia del estado de cuenta de la tarjeta de crédito personal de mi padre del mismo periodo. Son adelantos de efectivo, todos de cajeros automáticos en varios casinos importantes de Las Vegas. Y miren las fechas. ¿Coinciden? A la perfección. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi madre miró la pantalla, su mano volando hacia su boca. La expresión autosuficiente de Jessica había sido reemplazada por una de horror puro y sin diluir. Mi padre permanecía inmóvil, expuesto. La mentira detrás de la cual se había escondido durante 2 décadas estaba desplegada en una pantalla de 65 pulgadas en la sala de su hijo. Pero no había terminado. Miré a David. ¿Y tú? Dije. Mi voz cargada de una furia fría que no sabía que poseía. No te atrevas a fingir que estás sorprendido. Yo no sabía, balbuceó, los ojos muy abiertos de pánico. De verdad. Hice clic de nuevo en el ratón. Apareció una nueva imagen. Era una foto de la antigua página de redes sociales de David de hace 10 años. Mostraba a un David radiante de 21 años de pie frente a las fuentes del Bellagio en Las Vegas. El pie de foto decía, viaje de cumpleaños de 21 con el mejor papá del mundo. Solo nosotros dos. Hice zoom en la fecha de la publicación. Luego volví a mostrar los extractos bancarios. Según las marcas de tiempo, publicaste eso el mismo fin de semana en que papá hizo el mayor retiro único de las cuentas de la empresa. El retiro que finalmente puso el último clavo en el ataúd. Estabas allí. Lo viste. Lo sabías. El rostro de David se vino abajo. No podía hablar. Solo miraba la pantalla, el rostro sonriente de su yo más joven, un cómplice voluntario del crimen que había definido mi vida. Finalmente me volví hacia mi madre. Y tú también lo sabías. ¿Verdad? No me miró. Solo se quedó sentada allí, retorciendo su pañuelo, la compañera silenciosa en la larga estafa. La verdad había salido a la luz. Toda. La sala estaba cargada con los escombros de sus mentiras. Miré a los 4, esas personas que compartían mi sangre, y no sentí nada. Ni rabia. Ni tristeza. Solo una paz profunda y vacía. La paz de una batalla finalmente ganada. La paz de una jaula que por fin se abre. Creo, dije, con la voz tranquila y firme, que ya es hora de que todos se vayan. Nadie se movió. Eran como estatuas en un museo de su propia destrucción, congelados en poses de shock y desesperación. Mi padre se había desplomado en el sillón, su rostro entre las manos. Mi madre sollozaba suavemente, lágrimas reales esta vez, del tipo que nacen de la exposición, no de la manipulación. David miraba al suelo, su rostro una máscara de vergüenza. Y Jessica miraba a su marido y a su familia como si los viera por primera vez, y estaba horrorizada por lo que veía. Dije que se vayan, repetí, esta vez con la voz más dura. Caminé hacia donde mi padre estaba sentado. No lo toqué. Solo me quedé allí hasta que me miró, con los ojos llenos de una mezcla patética de miedo y súplica. La llave de repuesto, papá. Su mano tembló cuando metió la mano en el bolsillo y sacó una sola llave en un llavero plateado simple. La llave de mi casa. La llave que él creía que le daba derecho a entrar en mi vida cuando quisiera. Me la tendió, y la tomé de sus dedos temblorosos. El metal estaba caliente. Ese acto simple pareció romper el hechizo. Jessica se levantó bruscamente, su silla rasgando el suelo de madera. David dijo, su voz fina y cortante. Nos vamos. No me miró. No miró a mis padres. Caminó hacia la puerta,
con la espalda recta, y esperó. David, pareciendo un niño perdido, se levantó a tropezones y la siguió sin decir una palabra. No me miró al pasar. Mis padres fueron los últimos. Mi madre se levantó, aún llorando, y arrastró los pies hacia la puerta, ayudada por mi padre, que parecía haber envejecido 20 años en 10 minutos. En la puerta, mi padre se dio la vuelta una última vez. Michael comenzó, con la voz en un susurro ronco. Yo. No, lo interrumpí. No hay nada más que decir, papá. No ahora. Nunca. Retrocedió como si lo hubiera golpeado. Asintió con una última y rota inclinación de cabeza y guió a mi madre hacia el pasillo. Cerré la puerta detrás de ellos, y esta vez eché el cerrojo. El sonido metálico fue el más dulce que jamás había escuchado. Era el sonido de mi vida volviéndose mía. Me quedé de pie en el profundo silencio de mi apartamento, con el fantasma de su presencia aún flotando en el aire. Esperaba sentir una oleada de triunfo, de rabia, de algo. Pero lo único que sentí fue un vacío vasto y silencioso. La lucha había terminado. Ahora, comenzaba la limpieza. Pasé la siguiente hora purgando mi vida de ellos. Bloqueé sus números en mi teléfono, a los 4. Los bloqueé en las redes sociales. Creé nuevos filtros de correo electrónico que enviarían cualquier mensaje desde sus cuentas directamente a la papelera. Fue un exorcismo digital. Justo cuando estaba a punto de cerrar mi computadora portátil, llegó un correo de un nombre que no había visto en años. Tía Carol, la hermana de mi padre. Mi primer instinto fue eliminarlo, pero la curiosidad ganó. Carol siempre había sido la callada de la familia, la que parecía observar desde las sombras, con una tristeza constante en la mirada. Abrí el correo. Era breve. Michael, Ellen me acaba de llamar, histérica. Me contó lo que pasó. No conozco todos los detalles, pero creo que sé lo suficiente. Te escribo para decirte una cosa. Lo siento muchísimo. Lamento haber guardado silencio todos estos años. Todos sabíamos del problema de tu padre. Todos vimos lo que te hacía, y ninguno de nosotros tuvo el valor de decir algo. Lo permitimos. Lo que hiciste hoy requirió un valor que ninguno de nosotros tuvo. Espero que algún día puedas perdonar a una vieja por su silencio. Con cariño. Tía Carol. Leí el correo 2 veces y, entonces, por primera vez esa noche, sentí que las lágrimas subían a mis ojos. No era por el dolor de la traición de mis padres. Era el alivio de sentirme validado. No estaba loco. No lo había imaginado. Alguien más lo había visto. Alguien más lo sabía. Ese correo corto y simple fue un regalo. Era la confirmación externa que necesitaba para saber que el muro que estaba construyendo no solo era necesario, sino justo. Escribí una respuesta simple. Gracias, tía Carol. No fue tu culpa. Aprecio que te hayas comunicado. Unos días después, Thomas vino con un paquete de 6 cervezas y una pizza. Me encontró sentado en el suelo, rodeado de folletos de viaje. Parece que alguien está planeando una escapada, dijo, dejando la pizza. Algo así, respondí. Estoy pensando en algo lejos, muy lejos. ¿Qué pasó?, preguntó, abriendo 2 cervezas. Le conté todo. La emboscada en mi apartamento, la computadora, los extractos bancarios, la expresión en sus rostros. Escuchó atentamente, asintiendo con la cabeza. Cuando terminé, se quedó en silencio un largo rato. Joder, Mike, dijo finalmente, sacudiendo la cabeza con incredulidad. No solo quemaste el puente. Lo bombardeaste desde la órbita. Tenía que hacerse, dije, sintiendo que un peso se levantaba de mi pecho solo por contarlo. Las bases estaban podridas. Todo tenía que colapsar. ¿Y ahora? Tomé un folleto. La imagen en la portada mostraba una playa blanca e inmaculada, agua turquesa y una única palmera meciéndose. La palabra Bali estaba impresa en letras grandes. Ahora, dije, con una sonrisa real extendiéndose en mi rostro por primera vez en lo que parecía una eternidad. Voy a ver el mundo, en mis propios términos, con mi propio dinero. Chocamos las botellas. Fue un brindis por el final de una vida y el comienzo de otra. 6 meses después, no estaba solo viendo una foto de una playa en Bali. Vivía allí. No solo había huido. Me había mudado. Mi empresa permitía el trabajo remoto, y aproveché la oportunidad. Mi apartamento en Seattle estaba subarrendado, mis cosas en almacenamiento. Mi nueva oficina era un pequeño escritorio de bambú en una villa alquilada con vista a un arrozal que brillaba con un tono casi irreal de verde bajo el sol de la mañana.
El primer mes fue duro, muy duro. Me sentaba en mi terraza, escuchando a los geckos cantar, y sentía una profunda soledad. Había extirpado quirúrgicamente una parte enorme de mi vida y los dolores fantasma eran reales. Había días en los que tomaba instintivamente el teléfono para llamar a mi madre por algo gracioso que había visto, o para preguntarle a mi padre sobre alguna reparación del hogar, antes de recordar. Ah, claro. Ya no hago eso. Estaba en videollamada con Thomas una noche. Él estaba envuelto en un abrigo de invierno en Seattle, y yo con una camiseta, sudando en la humedad tropical. ¿Te ves bien, amigo?, dijo. ¿Tienes bronceado? Es la paz y la tranquilidad, bromeé, pero ambos sabíamos que era algo más profundo. Honestamente, ¿cómo estás?, preguntó, con tono serio. Tomé una respiración profunda, decidiendo ser honesto. Ahora estoy bien, pero el primer mes fue difícil, Thomas. Es algo extraño, ¿sabes? Sentía que estaba de luto por personas que siguen vivas. No solo estaba de luto por la familia que había perdido. Estaba de luto por la familia que creía tener, esa que pasé 20 años intentando construir, y darme cuenta de que nunca existió realmente. Es una píldora difícil de tragar. Pero la tragaste, dijo. Sí, respondí, mirando el atardecer que pintaba el cielo con trazos de naranja y violeta. Lo hice, y me siento más liviano, como si hubiera cargado con una mochila de 50 kilos toda mi vida y por fin me la hubiera quitado. Hablando de mochilas de 50 kilos, dijo Thomas, cambiando el tono, no vas a creer esto. Conocí a un conocido tuyo. ¿Y de Jessica? Ah, sí. Al parecer, David y Jessica se separaron. Me incorporé. ¿Qué? ¿Por qué? Bueno, según los chismes, dijo Thomas, inclinándose hacia la cámara como si fuera un secreto, todo se derrumbó después de esa noche en tu casa. Resulta que el amor de Jessica por David estaba profundamente ligado al estilo de vida que creía que iba a tener. La casa en Aspen, la familia exitosa, el estatus. Cuando tú hiciste explotar todo eso y revelaste que eran una familia de mentirosos construida sobre una base de deudas y engaños, ella no lo soportó. El glamour desapareció. Le dijo a una amiga que ella no se había apuntado a una vida de mentiras y una línea de crédito destruida. Me quedé sin palabras. Mis acciones habían enviado una onda expansiva a través de todo su ecosistema, resquebrajando los mismos cimientos de la vida perfecta de mi hermano. No me sentí feliz por ello. No sentí venganza. Solo una tristeza clínica y distante. Su mundo era tan vacío como siempre lo había sospechado. Vaya, dije finalmente. Sí, vaya, coincidió Thomas. Al parecer David es un desastre. Se mudó con tus padres. Los tres andan por esa vieja casa, la misma cuya hipoteca tú pagaste durante años. La casa de Aspen está a la venta. Con pérdida. Hablamos un rato más sobre su trabajo, mi nueva vida, y la comida extraña y maravillosa que estaba probando. Después de colgar, me quedé sentado en la oscuridad un buen rato, simplemente escuchando los sonidos de la noche balinesa. Mi vida anterior parecía una historia que alguien me había contado sobre otra persona. La ira se había ido, reemplazada por una paz tranquila y establecida. La sanación no era un destino al que había llegado. Era un camino que recorría cada día. Una semana después, llegó a mi bandeja de entrada un correo que nunca pensé ver. Había sido reenviado por mi abogado, a quien había contratado para gestionar la venta de algunos bienes comunes que tenía con mis padres. El asunto era simple, de Robert Reynolds. Mi primer instinto fue eliminarlo sin leerlo. Mi dedo flotó sobre el botón, pero una curiosidad diferente, una curiosidad clínica y desapegada, me hizo abrirlo. Era largo, un manifiesto divagante y autocompasivo. Mitad disculpa, mitad justificación. Decía estar arrepentido por los errores que había cometido, pero solo los había cometido porque estaba bajo tanta presión. Lamentaba que yo me sintiera herido, pero debía entender su perspectiva. Habló de su propia infancia difícil, de su miedo al fracaso. Se retrató como la víctima de su propia debilidad. Escribió sobre la separación de David, culpándome por el estrés que había roto el matrimonio de su hijo. Habló sobre la casa en Aspen, símbolo de su sueño roto. El párrafo final fue el más revelador. Yo sé que no he sido el padre perfecto, Michael escribió. Pero el deber de un hijo es con su familia, en los buenos y malos momentos. Espero que algún día encuentres en tu corazón la forma de perdonarnos y podamos comenzar a reconstruir lo que tú rompiste. Lo que tú rompiste. No lo que él había roto, no lo que sus mentiras habían destrozado, sino lo que yo había roto. Incluso ahora, ahogándose en los escombros de su propia creación, no podía verlo. Veía la verdad no como medicina, sino como veneno.
Y me veía a mí como quien se lo había administrado. Leí el correo una vez. Sentí un destello de la antigua rabia, un fantasma del viejo dolor. Pero luego se desvaneció, reemplazado por un profundo sentimiento de compasión por ese hombre pequeño y roto que prefería vivir entre las ruinas cómodas de sus mentiras antes que en la luz dura y clara de la realidad. No respondí. No me enojé. Moví el cursor, hice clic en el correo y lo arrastré a la carpeta de archivo. Desapareció de mi bandeja de entrada. Fue un acto final y silencioso de separación. Ahora él era solo parte de mi historia, un archivo para guardar, ya no parte de mi presente. Me levanté, salí de mi villa y fui a caminar bajo el cielo brillante y estrellado. Estaba a miles de kilómetros de casa, pero por primera vez en mi vida, no estaba perdido. Finalmente era, por completo, libre. Ha pasado más de un año desde aquella noche. Sigo en Bali. He construido una vida aquí, una de verdad. Tengo amigos, una mezcla de expatriados y locales, que me conocen simplemente como Michael. No como Michael el ingeniero de software, ni como Michael el cajero automático de la familia. Solo Michael, el tipo que sorprendentemente es bueno surfeando para ser de Seattle, y que hace un intento terrible pero entusiasta por hablar indonesio. No conocen toda mi historia. No la necesitan. Me valoran por mi presencia, no por mi cuenta bancaria. Nuestra amistad no es una transacción. Es una conexión. A veces pienso en mi familia. No muy seguido, pero sucede. Veo a un padre jugando con su hijo en la playa y una chispa de algo, un fantasma de un recuerdo, atraviesa mi mente. Ya no siento rabia. Ni siquiera compasión. Solo distancia. Son personajes de un libro que terminé de leer hace tiempo. Sé cómo termina su historia, y no tengo ningún deseo de reescribirme en sus páginas. La otra noche, estaba sentado en la playa con mis amigos, viendo cómo el atardecer incendiaba el océano. Alguien tocaba la guitarra, y todos reíamos por alguna tontería. En ese momento, una idea me vino con la clase de claridad que solo llega cuando realmente estás en paz. Durante años, mi mayor miedo fue que, si dejaba de dar, no tendría nada. Que si dejaba de ser útil, me abandonarían. Mi familia me enseñó que mi valor era condicional, que su amor debía ganarse una y otra vez con cada sueldo y cada sacrificio. Ellos fijaron mi precio, y siempre era con descuento. Pero sentado allí, rodeado de personas que no esperaban nada de mí más que mi compañía, me di cuenta de la verdad. Mi valor nunca fue el problema. Nunca fue algo que negociar o pagar. Era inherente. Siempre estuvo allí. Solo necesitaba ser yo quien finalmente lo creyera. Yo necesitaba fijar el precio. Y el precio de mi paz, mi libertad y mi respeto propio, aprendí, no está en venta a ningún costo. Es algo que tenía que reclamar para mí mismo. Y lo hice. Gracias por escuchar mi historia. Espero que haya resonado contigo de alguna manera. Ha sido un viaje largo y difícil, pero uno por el cual estoy agradecido, porque me llevó hasta aquí, a una vida de verdadera paz. ¿Alguna vez has estado en una situación donde tuviste que establecer un límite firme para proteger tu bienestar?